Buenas tardes a todos, en este video vamos a ver un bloque dinámico sencillo. Este bloque nos va a permitir dibujar de una manera rápida las alcantarillas en la planta. Nosotros lo que vamos a hacer es definir la longitud a la izquierda y a la derecha del eje de la alcantarilla, y también vamos a definir el ancho de la misma o el diámetro, y con esos tres parámetros directamente vamos a tener el bloque dibujado con las dimensiones que le pedimos, y solo va a haber que girarla en planta para acomodarla al cruce que nosotros necesitamos hacer. Otra cosa que nos va a ofrecer este bloque dinámico es directamente la longitud total y el ancho como datos, como parámetros hechos datos. Entonces nosotros a la hora de computar solo seleccionamos el bloque y automáticamente en las propiedades vamos a tener el diámetro y la longitud, que nos va a servir para hacer el cómputo mucho más rápido. Bien, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer va a ser convertir estas líneas en un bloque con un punto de inserción en el centro de la alcantarilla, y a partir de ahí vamos a abrir el editor de bloques. Una vez acá, lo primero que tenemos que hacer es abrir en la paleta de autoridad de bloques, que es esta que está acá. Si no les viene abierta por defecto, directamente con este botón. Y de esta paleta lo que vamos a usar van a ser las primeras dos pestañas, la de parámetros y la de acciones. Los parámetros sirven para darle valores de entrada al bloque y que automáticamente con esos valores se redibuje. Y las acciones sirven para generar efectos en el dibujo de los parámetros que nosotros ponemos. Vamos a verlo con un ejemplo porque es más fácil entenderlo que viéndolo que por ahí explicándolo. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es generar un parámetro lineal. Lo vamos a hacer en este caso desde el centro hacia la derecha. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner semi longitud derecha. Vamos a trabajar con una longitud derecha y una longitud izquierda porque no siempre el eje de la alcantarilla pega con el eje del camino. Entonces la idea cuál va a ser: colocar nuestro bloque con el punto base sobre el eje del camino y después definir qué longitud va a tener a la derecha y qué longitud va a tener a la izquierda, y así sumar las dos para tener la total. Entonces vamos a definir esta. Nosotros lo que vamos a pedirle a este parámetro es que cuando esta flecha se estire, estas tres líneas que vendrían a ser el cabezal se muevan tanto como se mueva la flecha. Y lo mismo con estas dos paredes de la alcantarilla, lo único que en vez de moverse se tienen que estirar. ¿Sí? Esta flecha de acá en nuestro caso no nos sirve, así que la vamos a sacar. Para eso nos vamos a venir acá donde dice en las propiedades number of grips y vamos a poner 1. ¿Por qué cuando pongo 1 queda solamente esta y no esta? Porque lo definí desde este punto hacia allá. Bien, ahora que tenemos esto más o menos como lo queremos, lo que nos está indicando acá el signo de precaución es que todavía no tenemos una acción asociada a esta flecha. Es decir, hoy en día si nosotros en cada copia que hacemos del bloque le ponemos un valor distinto del parámetro, el dibujo va a quedar igual porque no hay una acción asociada a ese parámetro. Es decir, ese parámetro al moverse no va a afectar en nada al dibujo. Entonces vamos a agregarle una acción, o mejor dicho dos. La primera va a ser mover. Nos pide seleccionar el parámetro, la flecha que nosotros vamos a hacer que genere el movimiento, es decir, al estirarse esta se va a mover. ¿Qué es lo que se va a mover? Las tres paredes del cabezal. ¿Y qué nos estaría faltando ahora? Que se estiren estas dos líneas, porque si se mueve el cabezal solamente pero estas líneas no se estiran, nos quedaría separado el cabezal de lo que sería la alcantarilla. Entonces vamos a generar un stretch para hacer que esas líneas se estiren. Seleccionamos parámetro, seleccionamos la línea que va a afectar el movimiento, vamos a hacer un recuadro, y ahora el recuadro este que nos pide tiene que cortar una sola vez
la línea que nosotros queremos estirar. En este caso son estas dos, entonces fíjense, de este lado recortamos esta línea, de este lado esa línea no la recortamos, así que así estaría bien. Vamos a seleccionar estas dos líneas, damos enter y automáticamente tenemos las dos acciones que provoca este parámetro al correrse desde esta línea. Vamos a guardar, les voy a mostrar. Como ven, ya arranca con una longitud que es la que tiene el bloque por defecto, pero nosotros le podemos setear el valor y automáticamente, si medimos esta distancia desde este punto hasta acá, van a ser 10 metros. También lo podemos hacer a mano. En el caso de que estemos copiando, por ejemplo, una alcantarilla existente, podemos llevar nosotros a través de nuestra flecha hasta el lugar donde, o ya sea por la imagen o por los puntos de relevamiento, tenemos marcada esa alcantarilla. Bien, ¿qué habría que hacer ahora? Lo mismo para el lado izquierdo, así que voy a entrar al editor de bloques, voy a generar lo mismo. Venimos también acá en number of grips, le ponemos una sola y vamos a generar las acciones. Y el stretch, otra vez, en este caso tienes que cortar una sola vez estas dos líneas del recuadro, le damos enter, ya tenemos la izquierda y la derecha. ¿Qué nos está faltando? ¿O qué estaría bueno que aparezca? Es la longitud total. Para armar la longitud total vamos a crear otro parámetro, lo vamos a llevar de principio a fin y le vamos a sacar las dos flechas. ¿Por qué? Porque este parámetro va a ser a modo informativo, va a ser la suma de la longitud izquierda y la longitud derecha. ¿Y qué vamos a hacer para que lo mida? Porque este parámetro, así como está fijo, es decir, no está afectado por ninguna acción, entonces nunca se va a estirar o a cortar. Lo que vamos a hacer va a ser venir acá donde hicimos este recuadro para estirar estas dos líneas y vamos a volver a redefinirlo. Y ahora sí, además de esas dos líneas, vamos a recortar el parámetro, le vamos a dar enter y automáticamente ya del lado izquierdo ya lo tenemos que hacer lo mismo del lado derecho. Vamos a modificar, podemos hacer el recuadro y agregamos el parámetro. Ahora sí van a ver, por ejemplo, que si nosotros le damos un valor, vamos a darle 2 metros al lado derecho, 3 metros al lado izquierdo, la distancia 1, no le cambié el nombre, es 5, sería la longitud total, y en el dibujo tenemos claramente los 5 metros. Vamos a volver el bloque a este, vamos a poner longitud total y ya tendríamos armado lo que es el largo. Ahora tendremos que definir el ancho o el diámetro de la alcantarilla y vamos a hacer algo parecido. Vamos a definir desde este punto hasta este punto, y ahora lo que tenemos que setear son las acciones. Por una cuestión de conveniencia, yo acá le voy a sacar las dos flechas, porque directamente, como el ancho es fijo, directamente lo voy a tipear y no corro el riesgo de, si están las flechas, puedo llegar a cometer un error o mover esa flecha sin querer, que quede mal dibujado. Entonces directamente voy a sacar las flechas que en el dibujo no se vean, pero que sí las pueda setear desde las propiedades del bloque. Le vamos a poner de nombre ancho barra diámetro. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como en los otros casos, agregar las acciones. Entonces vamos con un mover, el parámetro, la flecha de arriba, en este caso se mueve la pared de la alcantarilla y las dos alas.
Vamos a repetir el mover para la flecha de abajo. Se van a mover la otra pared y las otras dos alas. Ahora vamos a darle a un estirar, porque tendrían que estirar estas dos paredes. Así que el parámetro de arriba, R4, en este caso tiene que cortar una sola vez a estas dos líneas. Seleccionamos las dos líneas. Y ahora hacemos otra vez el estirar, pero para la parte de abajo. Seleccionamos, armamos el recuadro y seleccionamos las líneas. Bien, hasta acá parecería que ya está, pero hay un pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta con el ancho. Cuando nosotros le damos un valor en el parámetro, ¿sí? Cuando nosotros seleccionamos y nos da para darle la distancia a este parámetro, nos está tomando como punto fijo, digamos, el punto inicial. Es decir, que si nosotros de acá le diésemos 4 metros de ancho a la alcantarilla, este punto quedaría fijo y solamente se movería el de arriba 4 metros. ¿Qué puede afectar eso? Es que nos va a correr el centro de la alcantarilla o el eje de la alcantarilla en progresiva. Imagínense que mi camino sería algo así, que viene derecho. Yo a la alcantarilla la puse, por ejemplo, en este punto, y cuando yo la largo, si solo se estira hacia arriba, mi eje ya no va a estar en este punto, va a estar más arriba. Entonces el eje de la alcantarilla ya no va a cruzar en la progresiva que nosotros le estábamos pidiendo. Para que se siga manteniendo en la progresiva que nosotros le estábamos pidiendo, tenemos que hacer que crezca la mitad de la distancia hacia arriba y la mitad de la distancia hacia abajo. Para eso tenemos que cambiar ese punto base y que en vez de estar definido desde el start point, que esté definido desde el midpoint. Entonces ahora vamos a ver que cuando vengamos acá, si ven bien, nuestro eje va de acá a acá. Cuando nosotros, actualmente tiene un ancho de 2, si nosotros le damos un ancho de 4, nuestro eje se mantiene fijo. Entonces en progresiva no cambia la alcantarilla, pero el ancho ahora sí es de 4 metros. Entonces de esta manera tenemos el bloque armado tanto en ancho como en largo. Podemos crear varias copias y esta es la ventaja que tiene. Vamos creando distintas copias, le vamos dando distintos valores de ancho, por ejemplo 1 metro, le podemos dar un valor a la izquierda de 7, a la derecha de 5. Podemos crear otra con un ancho de 0,5 metros, podemos darle 10 a cada lado. Como ven, con un solo bloque podemos hacer un montón de alcantarillas. De esta manera va a ser mucho más rápido trabajar y colocarlas. Y luego, cuando estemos computando, solamente seleccionamos el bloque, vemos el ancho o el diámetro de la alcantarilla y ya vemos la longitud total. Entonces, para computar directamente los datos, los vamos a sacar desde las mismas propiedades del bloque mucho más rápido que si tenemos que andar midiendo. Así que esto es todo. Los invito a seguirme en Academia Lupa, que es el canal donde vamos a estar subiendo este tipo de videos. Si quieren algún video en especial explicando algún bloque dinámico o de cualquier otro tema, lo comentan, vamos a tratar de tenerlo en cuenta. Así que los despido hasta la próxima.